Durante años, un hombre logró convencer al mundo de que era un genio de las finanzas, un joven millonario capaz de moverse entre políticos, banqueros, celebridades y empresarios como si hubiera nacido dentro de ese círculo de poder. Su nombre era Joe Low, y mientras proyectaba una vida de lujo extremo frente a cámaras, detrás de esa imagen estaba construyendo uno de los fraudes financieros más escandalosos de la historia moderna. Lo que comenzó como un fondo creado supuestamente para impulsar el desarrollo de Malasia, terminó convirtiéndose en una maquinaria que hizo desaparecer más de 4.500 millones de dólares, dinero que terminó financiando mansiones, jets privados, yates de lujo, fiestas privadas con celebridades y hasta una de las películas más famosas de Hollywood. Parte de ese dinero terminó financiando El Lobo de Wall Street, una de las películas más icónicas sobre fraude, ambición y corrupción en el sistema financiero. La ironía es brutal, una historia sobre estafas, financiada literalmente con dinero de una estafa real. Mientras millones de personas veían en pantalla los excesos de un sistema corrupto, detrás de cámaras ese mismo sistema estaba siendo utilizado de la misma manera, y mientras el mundo aplaudía la película, el verdadero fraude seguía ocurriendo en la vida real. Hoy conocerás el ascenso y la caída de un hombre que convirtió el sistema financiero internacional en su propio cajero automático y luego desapareció para convertirse hasta el día de hoy en uno de los estafadores más buscados del mundo. Para entender el caso, debemos de conocer a Joe Low, el cual nace dentro de una familia adinerada, pero ese nivel de riqueza nunca fue suficiente para alguien que desde muy joven entendió que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en el estatus y en las conexiones. A los 17 años, su familia lo envía a estudiar a Harrow, una de las instituciones más exclusivas de Londres, un entorno reservado para la élite global donde convivían hijos de multimillonarios, miembros de la realeza y futuros líderes políticos. Y es en ese lugar donde por primera vez Joe Low deja de destacar, porque aunque tenía dinero, estaba rodeado de jóvenes con mucho más poder, más influencia y apellidos que abrían puertas sin necesidad de esfuerzo. Esa diferencia lo marca profundamente y despierta en él una necesidad obsesiva de encajar, de no ser invisible, de no quedar por debajo de los demás, y es ahí donde toma una decisión que definiría toda su vida. En lugar de competir con lo que tenía, comienza a construir una versión falsa de sí mismo. Empieza a mentir de manera sistemática, invitando a sus compañeros a viajes a Malasia, organizando eventos exclusivos y vendiendo una imagen cuidadosamente fabricada en la que se presentaba como alguien perteneciente a la realeza de Brunei, algo que no era cierto pero que funcionaba perfectamente dentro de un entorno donde las apariencias lo eran todo. A través de estas mentiras, logra integrarse en círculos cada vez más influyentes, rodeándose de hijos de políticos, herederos de grandes fortunas y figuras que en el futuro tendrían posiciones de poder, y entre esas conexiones aparece un nombre clave: Riza Aziz, estudiante de economía e hijo de Najib Razak, un político que más adelante se convertiría en una figura central en esta historia. Lo que comienza como un simple juego para impresionar pronto evoluciona hacia algo mucho más calculado, porque Joe Low se da cuenta de que sus mentiras no solo le permiten encajar, sino que también le abren puertas reales hacia el poder. Tras terminar en Harrow, se traslada a Estados Unidos para estudiar en la Wharton School, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero lejos de abandonar su estrategia la perfecciona, ya que nuevamente se encuentra rodeado de una élite que supera su realidad económica y decide mantener la ilusión a toda costa. Alquila autos de lujo para llegar al campus, afirma ser un príncipe malasio y organiza fiestas en discotecas completas, creando una imagen de riqueza desbordante que atrae a otros estudiantes y le permite construir relaciones basadas en la percepción de poder.
Mientras muchos de sus compañeros se enfocaban en sus estudios, Joe Low estaba invirtiendo en algo mucho más valioso, una red de contactos profundamente influyente, formada por personas que comenzaban a confiar en él, a verlo como parte de su círculo y en muchos casos a deberle favores. Con el paso del tiempo, esta estrategia empieza a dar resultados concretos y para 2005 ya estaba capitalizando las relaciones que había cultivado durante años, conectándose con miembros de familias reales en países como Kuwait y Jordania, ampliando su alcance mucho más allá de lo que su origen real habría permitido. En 2007, da un paso aún más decisivo al aprovechar estas conexiones para participar en la creación de un fondo de inversión junto a figuras de alto nivel, incluyendo un príncipe malasio, un empresario de Qatar y un influyente miembro de Abu Dhabi, lo que marca una transición clara en su trayectoria, porque deja de ser alguien que solo aparenta riqueza para convertirse en alguien que empieza a mover dinero real. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es el acceso que consigue, sino la forma en la que lo logra, construyendo cada escalón sobre una base de mentiras, manipulaciones y una identidad completamente fabricada que, lejos de derrumbarse, se vuelve cada vez más poderosa. Entre 2009 y 2014 se desarrolla la etapa central del fraude, el periodo en el que 1MDB deja de funcionar como un fondo de desarrollo y pasa a convertirse en un sistema estructurado para movilizar y extraer capital estatal a gran escala mediante operaciones paralelas que, aunque diferentes en forma, siguen una misma lógica de desvío y ocultamiento. Para entender cómo se origina este sistema, es clave entender quién es Najib Razak, ya que no es una figura secundaria dentro del caso, sino el primer ministro de Malasia en ese momento y el principal impulsor político de la creación de 1MDB. Bajo su administración, se establece este fondo estatal con el objetivo oficial de impulsar el desarrollo económico del país. En ese mismo entorno es donde entra Joe Low, un joven sin cargo oficial dentro del gobierno, pero con acceso directo a figuras clave del poder político y financiero. El primer movimiento del fraude ocurre en 2009 con el acuerdo firmado entre 1MDB y PetroSaudi, presentado como una inversión conjunta destinada a proyectos energéticos internacionales. En esta operación, el fondo malasio transfiere aproximadamente $1.000 millones como participación inicial en el proyecto. Oficialmente, ese dinero debía permanecer invertido y generar retornos a largo plazo. Sin embargo, una vez ejecutada la transferencia, el capital comienza a ser reestructurado dentro del propio circuito financiero del acuerdo. En lugar de consolidarse dentro del proyecto, el dinero es distribuido en varias capas de movimientos financieros que incluyen cuentas intermedias, entidades offshore y empresas sin actividad real. A través de esta estructura, alrededor de $700 millones terminan siendo canalizados hacia redes vinculadas a Joe Low, utilizando sociedades pantallas registradas en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y cuentas bancarias en Suiza, lo que permite separar el dinero de su origen y dificultar cualquier seguimiento directo. El segundo movimiento del fraude se produce entre 2012 y 2013, cuando 1MDB regresa a los mercados internacionales para obtener financiamiento mediante la emisión de bonos respaldados por el Estado. En total, se recaudan más de $6.000 millones con la participación de Goldman Sachs en dos grandes emisiones que estaban destinadas oficialmente a proyectos de desarrollo conjunto con Abu Dhabi, incluyendo iniciativas de infraestructura como el Tun Razak Exchange. Sin embargo, en paralelo a esa estructura formal, una parte significativa del capital comienza a seguir un circuito alterno. Aproximadamente $2.700 millones son redirigidos hacia cuentas personales y corporativas vinculadas a Joe Low, pasando por bancos en Suiza,
Singapur y Estados Unidos. El dinero se mueve entre múltiples empresas fantasma creadas dentro del círculo de YOLO, lo que permite fragmentar los fondos, dispersarlos entre distintas jurisdicciones y reinsertarlos en el sistema financiero. El tercer componente del esquema del fraude ocurre también en 2013, con una nueva emisión de bonos por aproximadamente $1.300 millones que replica el mismo modelo operativo. En este caso, los fondos son canalizados a través de estructuras como Good Star, una entidad registrada en Singapur que actúa como punto de tránsito dentro del flujo financiero. Desde ahí, el dinero se redirige hacia cuentas privadas y operaciones encubiertas, incluyendo pagos utilizados para influir en figuras políticas de alto nivel en Malasia y otros países relacionados con la red financiera. Estas transacciones quedan posteriormente identificadas en documentos judiciales internacionales, donde se vincula directamente al primer ministro de Malasia, Najib Razak, lo que confirma que no solo era el creador político del fondo, sino también una figura beneficiada dentro del esquema. En conjunto, estas tres operaciones no funcionan como casos separados, sino como partes de un mismo mecanismo diseñado con un objetivo preciso: mover fondos estatales fuera del circuito oficial, fragmentarlos en estructuras internacionales, ocultar su recorrido a través de múltiples intermediarios financieros y consolidarlos finalmente en manos privadas sin supervisión efectiva. Lo que en teoría eran inversiones públicas terminó convertido en un sistema cerrado de circulación de dinero, donde el origen estatal se diluye progresivamente hasta desaparecer dentro de una red global de cuentas, empresas y transacciones. A medida que su acceso a capital y conexiones se expande, YOLO empieza a construir una vida basada en el exceso absoluto, una existencia donde ya no se trata únicamente de aparentar riqueza, sino de dominar visualmente el mundo en el que se mueve. Su presencia se vuelve habitual en fiestas privadas organizadas en Los Ángeles, Nueva York, Mónaco, Londres y otras capitales del lujo global, donde el nivel de gasto no tiene ningún tipo de límite y cada evento está diseñado para impresionar incluso a las figuras más acostumbradas al exceso. I like to plan my evenings and make sure that I always go to the best parties. En ese periodo, YOLO se convierte en un nombre recurrente dentro de círculos de celebridades de primer nivel. Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jamie Foxx, Kim Kardashian, Beyoncé, Swizz Beatz y otros nombres asociados al entretenimiento global aparecen vinculados a su entorno social, participando en eventos privados donde el lujo alcanza niveles casi irreales. Yates de cientos de millones de dólares como el Equanimity, jets privados disponibles en cualquier momento, hoteles enteros alquilados exclusivamente para fiestas privadas y celebraciones que duraban días enteros forman parte de su rutina. Dentro de ese mismo entorno, los regalos se convierten en una extensión directa de su influencia. A Kim Kardashian se le atribuye haber recibido un Ferrari blanco valorado en aproximadamente $325,000, mientras que otras celebridades dentro de su círculo recibieron obsequios de altísimo valor, como joyas millonarias. Entre ellas, la modelo Miranda Kerr recibió piezas de lujo estimadas en varios millones de dólares como parte de esa dinámica de regalos excesivos que caracterizaba sus relaciones dentro de ese mundo. Pero el punto de inflexión llega cuando ese mundo de lujo se cruza con Hollywood de forma directa. YOLO, junto a Riza Aziz, hijastro de Najib Razak, fundaron Red Granite Pictures, una productora que entra en la industria del cine con una capacidad de financiación inmediata que rompe todas las reglas habituales del sector. Sin necesidad de historial previo ni consolidación progresiva, la compañía se posiciona rápidamente dentro de Hollywood gracias a su habilidad para inyectar grandes cantidades de dinero en proyectos de alto presupuesto desde el inicio. En 2011, Red Granite Pictures hace su presentación en el Festival de Cannes rodeada de celebridades y figuras influyentes de la industria, consolidando una imagen de legitimidad dentro del sistema cinematográfico. A partir de ahí, comienza a financiar producciones de gran escala, incluyendo Dumb,
and Dumber 2 y la favorita de muchos, El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, una película que se convierte en uno de los grandes fenómenos de la década. La ironía en este punto es total. Una película sobre fraude financiero, corrupción y abuso del sistema terminó siendo financiada con dinero que venía de un fraude real. Hollywood estaba contando una historia de corrupción, utilizando exactamente el mismo tipo de dinero que esa historia denunciaba en pantalla. La caída no comenzó con arrestos ni con confesiones, sino con periodismo de investigación. En 2015, el medio The Wall Street Journal, junto con Sarawak Report, acceden a documentos filtrados que incluyen registros bancarios, correos electrónicos y transferencias relacionadas con 1MDB. En esos documentos aparece una transferencia de aproximadamente $681 millones que termina en cuentas personales del entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak. Con el escándalo ya expuesto a nivel global, comienzan las acciones en cadena que terminan por desmantelar todo el sistema construido alrededor de YOLO. Distintos países, encabezados por Estados Unidos y Malasia, inician investigaciones coordinadas que revelan la magnitud del dinero desviado y la red de personas involucradas en el esquema. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una demanda civil para recuperar activos vinculados al caso, señalando que cientos de millones de dólares habían terminado en cuentas personales de altos funcionarios, incluido el llamado funcionario malasio Najib Razak. This case is the largest single action ever brought by the department's Kleptocracy Asset Recovery Initiative. 1MDB was created with the ultimate goal of improving the well-being of the Malaysian people. But unfortunately, a number of corrupt 1MDB officials treated this public trust as a personal bank account. En 2017, las cifras escalan aún más, estableciendo que más de 4.500 millones de dólares habían sido sustraídos del fondo 1MDB a través de una red internacional de intermediarios financieros. A partir de ahí, el caso entra en su fase de colapso. En 2018 comienzan las detenciones y cargos formales contra ejecutivos vinculados al esquema, incluyendo a Roger Enghi, ex ejecutivo de Goldman Sachs, mientras en paralelo Joe Low es acusado oficialmente en Estados Unidos como el principal organizador del fraude. Para ese momento, sin embargo, ya era demasiado tarde para capturarlo. En este punto de la historia, el cerebro detrás del caso ya había desaparecido. Joe Low se había esfumado antes de que comenzaran las principales redadas internacionales. Hacia finales de 2016, huyó de Malasia y, según reportes oficiales, supuestamente se refugió en China, desde donde ha negado de forma constante todas las acusaciones, afirmando que se trata de una persecución política y manteniendo declaraciones públicas en las que insiste en su inocencia. We think that in an effort to get Reza off the hook and potentially the Prime Minister and First Lady off the hook, they have been crafting this narrative, trying to pin the blame on me. Mientras tanto, las órdenes de captura se extienden a nivel internacional. En Estados Unidos, enfrenta cargos criminales que podrían implicar cadena perpetua, y en Malasia también es acusado formalmente de conspiración y lavado de dinero. A pesar de ello, nunca ha sido detenido. Su paradero sigue sin confirmarse de manera oficial. Mientras tanto, Najib fue inmediatamente destituido de su cargo como primer ministro de Malasia. Apenas 2 días después, los nuevos líderes del país prohibieron a Najib y a su esposa Rosmah salir de Malasia. Poco después, comenzaron los allanamientos en sus propiedades, donde la policía malasia incautó en marzo de 2018 una colección de joyas, bolsos y relojes de lujo valorados en aproximadamente $275 millones. El caso continuó avanzando durante los años siguientes hasta llegar a los tribunales.
dólares. En julio de 2020, Najib Razak fue declarado culpable y fue sentenciado a 12 años de prisión tras comprobarse la recepción de más de 700 millones de dólares provenientes del fraude. Sin embargo, el caso no quedó cerrado. Según informes posteriores, todavía existirían más de 3.900 millones de dólares cuyo paradero no ha sido completamente esclarecido, con sospechas de que parte de esos fondos podrían seguir en manos de Jho Low. La dimensión del caso queda resumida en una idea que se repite en los medios: miles de millones de dólares desaparecidos y el principal responsable convertido en fugitivo, el mismo hombre que movió fortunas enteras dentro del sistema financiero global logró desaparecer antes de que el sistema lo alcanzara, como si hubiera desaparecido junto con el dinero que ayudó a mover. Con esto culminamos. Gracias por llegar hasta el final. Ahora te recomiendo ver el video anterior sobre el caso de Allen Stanford, donde se expone una estafa de 8.000 millones de dólares con un esquema muy similar de poder, lujo y engaño financiero.